23 de mayo, Día de las, los y les trabajadores de la educación. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Voy a tratar de disimular la tonada, porque se ve que ya llegaremos a ese punto de cuando a uno le temblaban las rodillas. Bueno, a toda nuestra organización, muchísimas gracias. Yo le decía a Emilce la otra vez cuando se conecta para ver si estaba dispuesto a participar, que bueno, que a mí ATEN me había dado tanto que ante cada convocatoria para lo que fuera, la primera y única respuesta era sí. Así que, y la verdad que me hace muy bien ver cómo están trabajando, cómo desarrollan este tipo de encuentros y tareas que para todos es enriquecedor. Para nosotros los que la vivimos, porque tenemos unos años más, también escuchar el recuerdo de cada uno. Yo no me acordaba el recuerdo, lo que dice Verónica, que ella se subió en Cipolletti, a medida que ella lo iba contando, bueno, me hizo emocionar mucho. Y es para mí un orgullo pertenecer a este sindicato. La Marcha Blanca en realidad comienza no la Marcha Blanca, mejor dicho, el conflicto del 88 comienza en el 87. La CETERA a finales del 87 dice: así terminamos, pero de este modo no comenzamos. O sea, 4 meses antes aproximadamente, la CETERA ya anticipa lo que iba a ser el conflicto del 88. Y así fue, y acá en Neuquén, bueno, nosotros digamos que nuestras asambleas lo votaron, pero no teníamos mucha experiencia de paros por tiempo indeterminado, así que hubo que arremangarse y salir a trabajarlo y a sostenerlo. Nosotros tenemos una anécdota. Cuando volvíamos del Congreso de CETERA, donde se decide el tiempo indeterminado, veníamos en el mismo colectivo con los compañeros de la UNTER y paramos en un lugar, se compra un diario Río Negro, creo que era el Río Colorado, y había una información de 7 docentes de acá de Centenario que habían ido a verlo al ministro, al estadístico Fernández, a decirle que en Centenario el paro no iba a llegar ni al 50%. Bueno, nos dieron una mano que ni les cuento. Al otro día estaba el paro ya más que trabajado por la burrada de estas mujeres que fueron a hacer ese planteo al ministro. Pero también se caminaba todos los días la escuela, las escuelas, en realidad no estaba la gente en la escuela, pero caminábamos para sostener el paro. Nosotros acá, yo les cuento nuestra experiencia, que para mí es, digamos, una de las cosas más valiosas, por lo menos de mi experiencia dentro de la seccional Centenario. Yo me pude subir ese colectivo porque había una cantidad de compañeros y de compañeras que coordinadamente sostenían la seccional. O sea, fue una decisión de la seccional que yo fuera a la Marcha Blanca, y yo en ese entonces estaba como secretario general de la seccional, pero la tranquilidad de que todas las compañeras y los compañeros, los que formaban parte de la conducción y los que no formaban parte de la conducción en ese momento, pero eran militantes de nuestra agrupación, iban a sostener la medida. Fermín, Arturo, el Flaco Apendino, el Pablo Ferrer, bueno, todos los compañeros con los que nosotros hemos compartido la construcción de la seccional y del sindicato. Como dice Daniel, sí, la CETERA venía
digamos, el sector celeste en CETERA había desplazado en una ruptura en un congreso de CETERA, porque ya estaban vencidos los mandatos y demás, a lo que era la conducción conformada más con el radicalismo y el PC. Pero todavía estaban como latentes las dos conducciones. Ariscuren seguía, digamos, sonando en los medios y demás, y yo creo que el conflicto del 88 con la Marcha Blanca fue, dejó zanjada esa discusión. La representatividad pasó a estar en lo que se llamaba la CETERA de Marcos Garcetti, por identificarla con un nombre, pero en realidad era un proyecto que estaba encuadrado en la agrupación celeste. Y la emotividad de esos días, yo creo que no me va a salir agregar mucho a lo que han ya dicho los otros compañeros, pero o sea, nosotros pasamos, en algunos lugares dormíamos en escuelas. En Mar del Plata creo que dormimos en un polideportivo. En La Plata fue en el único lugar donde fuimos a dormir a casas de compañeras o compañeros educadores. Así que fueron, por ejemplo, estar en una escuela implicaba para nosotros después tener el contacto que capaz que durante el resto del tiempo no teníamos tanto, que era sentarnos a tomar unos mates en plena madrugada cuando alguno no podía dormir o cuando las patas le dolían, o el cansancio, digamos, como que lo registrábamos recién a la noche. Los colectivos en los que fuimos, había uno que, si yo mal no recuerdo, era de la universidad, no sé si se acuerdan, Vero, Daniel y Marcelo, bueno, o todos los otros compañeros que tal vez también hayan ido. Era uno de esos, un colectivito azul, un Mercedes 608, que no le va a preguntar si tenía asientos reclinables, agradece que tenía algún tapizado que sea un poquito blando, pero nadie tomaba en cuenta esas cosas, porque teníamos, o sea, estábamos en un momento donde el abrazo entre nosotros, que veníamos conviviendo esos días, conviviendo con todos los colores, porque sí, en la marcha estuvo, durante del 18 al 23 que duró la marcha, estuvo integrada en nuestra columna, por lo menos, con distintos colores. Liliana Obregón estaba entre los marchantes. Si se fijan en el video que vimos recién, aparece ella abajo de la bandera. Bueno, había que convivir con las distintas concepciones ideológicas, y yo creo que lo sobrellevamos bien, que tuvimos capacidad para compartir ese tiempo, porque se daban debates respecto de cuál iba a ser el futuro del plan de lucha. En esos debates estaba más o menos el mismo esquema de funcionamiento que al día de hoy también vemos. O sea, uno, cuando no está no digo nosotros, pero la gente que hoy asume la oposición en la interna de ATEN, no hacía algo muy distinto en aquel entonces. Criticaba todos los planes de lucha que nosotros no habíamos sabido llevar adelante, pero no reflexionaban sobre los planes de lucha que ellos tuvieron que conducir cuando fueron conducción y decidieron no conducirlos. Así que ese esquema de funcionamiento yo creo que mucho no ha variado. Hay varias anécdotas, todas muy afectuosas. Por ejemplo, en cada lugar, digamos, donde nosotros llegábamos, la gente que estaba esperándonos, yo creo que rompía un poco los moldes. Nosotros también estábamos aprendiendo a que
a que estábamos incorporándonos al mundo de los trabajadores, no de los profesionales, no del apostolado, esa intención de los poderes de convertirnos casi en seres asépticos y hasta descomprometidos más allá de lo estrictamente pedagógico. Ese año, yo haciendo lo que hizo Daniel, que estuvo revisando un poco algunas cosas y repasando, miraba algunas crónicas, y el 25 de marzo de ese año, en un acto nuestro de CETERA, es la primera vez que un secretario general de la CGT habla en un acto de los trabajadores de la educación. Y ojo que los trabajadores de la educación, o sea, nosotros estamos hablando de la CETERA post-dictadura, en la CETERA previa a la dictadura, bueno, sabemos cuáles son los compañeros y cuántos son los compañeros y compañeras que fueron asesinados, desaparecidos, torturados o obligados a exiliarse. Bueno, nosotros veníamos de esta concepción, o intentando romper esta concepción de apóstoles, y teníamos que aprender a que éramos tan trabajadores como otros, y teníamos que romper con esa inercia. Nosotros acá en la provincia, cuando hubo que discutir la incorporación de CETERA a la CGT, fuimos escuela por escuela a hablar con cada uno de los compañeros y las compañeras hasta que se aprobó el mandato de incorporarse a la CGT. Que fue, para a mi entender, un paso muy importante de nuestra federación. Entre las anécdotas graciosas, Vero, no sé si te acordarás vos, pero ahora cuando dijiste que vos eras como que andaba siempre ahí apadrinada por el gaucho ese le sabía cortar la fruta con un cuchillito berijero que tenía, y después se lo limpiaba en la alpargata, en la alpargata. Verle la cara a ustedes cuando le habían pedido que les cortara la manzana era realmente divertido. No se agarraron ningún virus, creo, nada, sobrevivieron, así que... nosotros al llegar a Buenos Aires, por lo menos las contadas de los compañeros con los que nosotros podíamos hablar, era que el gobierno de Alfonsín no quería que llegáramos a la Plaza de Mayo porque ya estaba ornamentada para la celebración del 25 de mayo. Y yo pensaba, pero escúchame una cosa, si la ornamentación de la plaza, ¿quién la va a deteriorar? Los trabajadores de la educación que ornamentamos nuestras escuelas, no solo para el 25 de mayo, para recibir el primer día de clase a los pibes, para despedirlo el último día de clase, para el 9 de julio, para el Día del Niño, para el Día de la Familia. Decía, qué injusto, ¿no? Cómo pretendían desmerecernos como laburantes organizados que reclamábamos. Y en el momento de no llegar a la Plaza de Mayo, sí hubo tensiones. Yo, si mal no recuerdo, también por comentarios de compañeros de la conducción nacional, Eve de Bonafini se ofreció a encarar, a querer, digamos, enfrentar, digamos, desde la primera línea, meterse al plaza. Bueno, la conducción de CETERA tenía en claro cuál era el objetivo, no iba a exponer a los compañeros y a las compañeras a una agresión de esas características. Y lo hizo como hizo toda la marcha. O sea, nosotros estuvimos, como bien lo detallan los compañeros, cuidados todo el tiempo. Desde Neuquén, con nosotros se fue una camioneta de ATEM, donde iba un médico y un paramédico. El paramédico, el gordo Ricardo,
cuñado del pelado Salauro. Y en todo tiempo en todo momento estuvimos cuidados, yo me acuerdo que a veces nos retaban algunos, che, están tomando mucho mate, les va a hacer mal, miren. Pues decía, pero ¿cómo puede ser que somos personas grandes? Mira las cosas. Y sí, los compañeros y las compañeras que estaban a cargo de la organización, hicieron un trabajo impecable. Y al momento de estar en el obelisco, yo creo que fue el José Sabanco. Sigo esperando pruebas, no hay pruebas todavía, voy a ver si algún abogado me asesora, pero alguien decidió que yo tenía que hablar por la columna sur. Para mí una imprudencia, porque en la columna sur venía, por ejemplo, Daniel Gómez, que era secretario general de la UNTER. Podría tranquilamente haber hablado él por la zona sur. Y bueno, yo como tengo el sí fácil, dije de nuevo que sí, pero bueno, arriba de ese palco me agarró un pánico que no les puedo contar. Yo no podía terminar de ver la cantidad de gente. Y aparte yo me imaginaba, escúchame, ¿qué tenemos que decir nosotros? Está Ubaldini, está el Marco, está la Mari Sánchez, que sí, Daniel, también la Mari habló en ese momento en el acto. Así que la verdad que yo no tengo ni idea lo que dije. No debo haber podido simular la tonada, y si dije nosotros los neuquinos, sepan disculpar. Guagliardo, sigo pidiendo pruebas, hermano, no tenemos ahí que no había una grabación, una filma, nada había que vos lo puedas aportar como prueba de semejante acusación, 30 y pico de años después, ya no, loco. Y encima tengo todos los amigos que dicen que yo dije eso, así que estoy condenado. Vamos a ver si traen alguna vez alguna de esas imágenes. Realmente yo lo recuerdo con profunda emoción, la Marcha Blanca. La recuerdo y creo que ha sido un hito para la docencia argentina, para los educadores, que después repica en otros métodos de lucha, porque también en esto tenemos que tener en claro que no solamente la lucha es con un paro. O sea, el paro es una herramienta fundamental de cualquier plan de lucha, pero no nos creamos que es la única. O sea, sigamos incorporando todas aquellas herramientas que nos permitan el logro de nuestros objetivos colectivos. Después vino la carpa blanca. Bueno, hay muchos ejemplos, y también el trabajo en cada una de las escuelas, en la escuela también, fundamentalmente en la escuela se lucha. Bueno, hasta acá donde yo me sale contarles. Nuevamente gracias al sindicato, a las compañeras y los compañeros que han estado en la organización. La última, acá que estoy leyendo unas cosas en el chat. A nosotros nos tocó cuando llegamos a Buenos Aires comer en el local del PC, o estar alojado ahí un rato en el local del PC. Y bueno, no sé quién me nombra por mi apellido en un momento, que es Nadra, y yo dije, ay, ojalá que haya quedado de este lado de la división del PC de aquel entonces. Y sí, bueno, el Fernando Nadra del PC había quedado en ese lado, así que no me miraron muy fiero los que tenían a cargo el local del PC. Che, compañeras, compañeros, muchísimas gracias nuevamente.